el circuito integrado 4017 es muy popular en el mundo de la electrónica, especialmente en aquel circuito donde se enciende un bombillo con aplausos. En realidad, este dispositivo tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo el control de semáforos, secuencia de luces, sintetizado de forma de onda, divisor de frecuencia, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver en profundidad el dispositivo 4017. En principio, este circuito integrado cuenta con 16 pines. En la tienda de Outsource podemos encontrar variedades de empaquetados a muy bajo precio. En mi caso voy a comprar un empaquetado de tipo DIF para poder montar en un protoboard. Antes de explicar el funcionamiento, primero vamos a reconocer los pines. Inicialmente tenemos los pines de alimentación. Por el pin 8 ingresa 0 voltios o GND y por el pin número 16 se suministra desde 3.3 voltios hasta 15 voltios, aunque lo más común es alimentar con 5 voltios o nivel TTL. Luego encontramos los pines de entrada de datos. Empezamos por el pin 13. Este cumple la función de habilitar las salidas. Seguidamente tenemos el pin 14 llamado clock, por donde ingresan las señales de onda cuadrada. Después hallamos el pin 15, donde se asigna la función de resetear todo el proceso. Ahora bien, nos encontramos con un pin bastante peculiar, que es el pin 12, Carry Output, que prácticamente es el divisor de las 10 salidas. No se preocupen si aún no lo entienden, más adelante les explicaré a más detalle. Finalmente tenemos las salidas. Pin 3 para la salida Q0, pin 2 para la salida Q1, pin 4 para la salida Q2, pin 7 para la salida Q3, pin 10 para la salida Q4, pin 1 para la salida Q5, pin 5 para Q6, pin 6 para Q7, pin 9 para Q8, pin 11 para Q9. Genial, ahora que ya hemos estudiado los pines, pasemos a ver el funcionamiento. Aquí ya nos encontramos en el programa de Proteus para poder realizar la respectiva simulación. En principio vamos a reconocer todos los dispositivos que tenemos conectados. En primer lugar tenemos el 4017, seguidamente tenemos los pulsadores. El primer pulsador será para el ingreso de los pulsos, o como también llamado reloj. El segundo pulsador será para poder habilitar las salidas. El tercer pulsador será para poder resetear todo el proceso. Y en esta parte tenemos 3 resistencias conectados a pull down. Como podemos observar, cada uno de ellos va a los respectivos botones. Esto para que ingrese un bajo constante a cada uno de estos pines. Bueno, como estamos trabajando en un nivel TTL, vamos a tener el cuadrito de color rojo, que significa más 5 voltios o nivel alto, y el cuadrito de color azul significa 0 voltios o nivel bajo. Muy bien, entonces aquí tenemos 5 voltios y en esta parte tenemos 0 voltios. Cuando voy a ingresar pulsos en el pin 14, se va a encender sucesivamente cada una de las salidas. Literalmente, cuando nosotros encendemos el circuito o cuando nosotros alimentamos el 4017, en la salida Q0 voy a tener un alto. Así que cuando nosotros ingresamos pulsos al pin 14, se encenderá sucesivamente hasta llegar al Q9. Veamos. Ingreso un pulso, se enciende Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Ahora cuando llega al último, obviamente regresa a la primera salida, que es Q0. Este dispositivo cuenta con un pin muy peculiar, que es el pin 12, Carry Output. Como les había mencionado hace un momento, este es el divisor de las 10 salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega al Q5 va a cambiar de nivel. Inicialmente podemos observar que está en nivel alto, entonces cuando llega al Q5 tiene que cambiar a un nivel bajo. Observemos dicha afirmación. Ingresamos los pulsos respectivos, ahí vamos en el Q1, Q2, Q3, Q4 y cuando llega al Q5 debe cambiar de nivel el Carry Output. Veamos, efectivamente cuando llegó al Q5 ha pasado a un nivel bajo y este nivel se va a mantener hasta que regrese al Q0.
Veamos, Q6, Q7, Q8, Q9 y cuando llega al Q0 debe cambiar de nivel, obviamente a un nivel alto. Veamos, y sí, efectivamente pasó a un nivel alto. Muy bien, hasta ahora ya hemos visto la función básica de este dispositivo. Ahora vamos a ver la función del pin 13 que vendría a ser el pin habilitador o el pin enable. Vamos a ingresar pulsos como normalmente lo haríamos. Ingresamos los pulsos y trabaja correctamente. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo en alto el pin de enable? Colocamos en alto, ahí podemos observar que tenemos un nivel alto en el pin de enable. Entonces observemos qué es lo que ocurre. Presionamos, ingresamos los pulsos respectivos y podemos observar que no surge ningún efecto en las salidas. Esto quiere decir que cuando tenemos un alto en el pin de enable, las salidas no va a funcionar para nada. Bueno, ahora vamos a dejar de presionar el pulsador y observamos que ingresa un cero lógico. Quiere decir que está habilitado las salidas. Presionamos y funciona como normalmente lo haría este dispositivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la función del MR, que prácticamente es el reset o master reset. Cuando nosotros ingresamos un alto, tiene que regresar al Q0. Muy bien, presionamos y observemos que regresa al Q0. Vamos a llevarlo a la salida Q7, por ejemplo. Cuando nosotros presionamos el pulsador, dejamos pasar un alto al pin de reset. Presionamos y automáticamente se pasa al inicio que sería la salida Q0. Normalmente este pin de reset está conectado a una de las salidas para que se pueda resetear automáticamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello vamos a quitar este pulsador y también vamos a quitar esta resistencia. Por lo tanto, voy a jalar directamente al pin, por ejemplo, al pin número 2. Iniciamos la simulación. Voy a ingresar los pulsos respectivos y solo se va a encender hasta la salida Q1. ¿Por qué? Porque cuando va a pasar a esta parte, obviamente voy a tener un alto y este alto va a ir al pin número 15. Al ir al pin número 15 se va a resetear automáticamente. Veamos, lo que hizo fue llegar hasta el Q2, que le ha mandado un alto e inmediatamente se ha reseteado. Veamos. Y así sucesivamente. Este circuito mayormente lo utilizan en el encendido con aplausos. Con un aplauso se enciende, ahí podemos observar, y con otro aplauso se apaga. Con un aplauso se enciende, ok, que es la salida Q1, y con otro aplauso se apaga. Ahora, si yo quiero aumentar más aplausos, simplemente voy a conectar el pin de reset a la salida Q3. Iniciamos nuevamente la simulación, presionamos, ahí vamos un aplauso, dos aplausos, y bueno, prácticamente se estaría encendiendo con dos aplausos, ¿cierto? Y se apaga con un aplauso. 1, 2. Ahora, si quieres ampliar con más aplausos, obviamente vamos a conectar a las siguientes salidas. Bueno, señores, ahora que ya hemos aprendido el funcionamiento, vamos a ver el circuito en físico. En primer lugar tenemos tres pulsadores. El primero es para la entrada del reloj o para la entrada de los pulsos respectivos. El segundo es el pulsador para el habilitador y el tercero es para poder resetear todo el proceso. Y acá tenemos los 10 LEDs ordenados de manera secuencial y finalmente en esta parte tenemos el LED o la salida del carry output. Así que sin más preámbulo, veamos el funcionamiento. Como se dieron cuenta, cuando alimento el circuito empieza a encenderse la salida Q0. Eso está correcto. Y también el carry output empieza en alto. Entonces, cuando llega la salida Q5, pues se tiene que apagar la salida carry output. Entonces ahora sí empezamos a mandar los pulsos respectivos y se tiene que encender de manera secuencial. Ahí observamos que se enciende de manera secuencial. Regresa y cuando llega al Q5 tiene que pasar a nivel bajo la salida carry output. Y sí, efectivamente eso es lo que ocurre. Y cuando regresa al Q0 tiene que encenderse. Muy bien, ahora de repente yo tengo encendido la salida Q3. Así que yo quiero regresar a la posición inicial. Entonces simplemente le voy a dar en reset.
y observamos que regresa a la posición inicial. Otra vez, de repente estoy en la salida Q8, ¿ok? Quiero regresar a la posición inicial. Simplemente presiono el pulsador de reset y regresa a la posición inicial. Pero ¿qué pasa si yo quiero deshabilitar las salidas? Por ejemplo, cuando esta salida esté en el Q4, ¿ok? Mantengo presionado el pin de enable, prácticamente le estoy dejando pasar un alto, y por más que yo dé pulsos a la entrada del clock, no va a funcionar. Va a funcionar siempre y cuando no haya un alto en el pin de enable. Así que lo voy a soltar el pulsador y funciona perfectamente. Ahora se estarán preguntando cómo puedo encender con tan solo un pulso y también apagar con tan solo un pulso. No se preocupen, esto es realmente sencillo. Entonces vamos a jalar el pin de reset a la salida Q2. Muy bien, entonces presionamos el clock y con un pulso se enciende y con el otro pulso se debería apagar. Muy bien, se apaga con el otro pulso, con un pulso se enciende, ¿ok? Esta es prácticamente la salida que yo voy a tener, que se ha encendido con un pulso y se va a apagar con otro pulso. Muy bien, solo concéntrense en este LED, ¿ok? Porque este LED va a ser la salida. Muy bien, señores, esto sería todo en cuanto a la práctica que hemos realizado. Si te ha gustado el video, por favor, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba. Realmente esto nos ayuda muchísimo al trabajo que venimos desarrollando día a día.